Gracias a todos por estar aquí en un nuevo evento y particularmente en esta presentación. Mi nombre es Federico Salomón, formo parte del equipo técnico de GeneXus y particularmente me gusta mucho el desarrollo web, los lenguajes web, y últimamente he estado trabajando en la extensibilidad de la UI y la UX de GeneXus, principalmente utilizando el objeto User Control. Y les quiero comentar también una novedad que tuvimos en este evento. No sé si pudieron ver una pantalla gigante que hay en el segundo piso, que muestra una grilla con las sesiones y los oradores de cada sesión. Esta grilla fue 100% desarrollada con un User Control, con un User Control Object. Así que, como objetivo de esta charla, uno de los objetivos, sería ver cómo podemos modelar esa grilla del schedule de GeneXus. Así que bueno, voy a comentar un poquito qué es el objeto User Control, qué secciones tiene, cómo se puede utilizar, vamos a ver cómo definir eventos, cómo definir métodos y vamos a ver el caso práctico de la grilla que vieron ustedes en la pantalla del segundo piso. Así que bueno, para empezar, ¿qué es el objeto User Control? Es un objeto que fue introducido en la versión B16 de GeneXus, en la versión que liberamos en el encuentro pasado, que lo van a encontrar dentro del nodo Extensibility en el diálogo de New Object, ¿no? Yendo a términos un poco más técnicos, a un poquito más bajo nivel, es una forma simple de incorporar snippet de código HTML, de CSS y de también lógica client-side, como sea el lenguaje JavaScript, de una manera muy simple dentro de nuestras bases de conocimientos, dentro del conocimiento que tenemos en nuestras cabezas. ¿Por qué decidimos implementar este objeto? Muchos sabrán tenido experiencia en el desarrollo de controles 1.0 o de la forma tradicional. Y también sabrán que el desarrollo de esos controles estaba totalmente desacoplado del IDE GeneXus y requería un costo de mantenimiento bastante alto. Por ejemplo, a la hora de actualizar ese control, de extender su funcionalidad. Así que bueno, una de las razones por la que nosotros consideramos que el User Control Object es mejor es porque es un objeto built-in. Es un objeto más de la suite GeneXus, como son las transacciones, como son los web panels, como son todos los objetos que están acostumbrados a ver. Y bueno, esto nos da la potencia que tienen los objetos GeneXus. La potencia de cross-reference, un versionado, un histórico, saber quién hace uso de ese objeto User Control. Así que esa es una ventaja muy importante que tiene este nuevo objeto. En segundo lugar, la portabilidad que nos ofrece el objeto. Cuando tenemos que migrarnos de versiones de GeneXus o cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una herramienta de SSM, en nuestro caso GeneXus Server, habrán visto que cuando necesitamos subir esa KB al server, necesitamos tener en GeneXus Server el User Control instalado para que no nos falle ese commit. También sabrán que si cambiamos de versión de GeneXus, aquellos objetos que tengan dependencia con los User Controls requieren de que ese User Control esté instalado en la nueva versión de GeneXus. Así que en el User Control Object, con un simple XPZ, con un export de ese objeto, ya contamos con todas las features, ¿no? No necesitamos instalar nada más, no necesitamos ningún tema de configuración adicional, simplemente migrar nuestra base de conocimiento. ¿Bien? En tercer lugar, el Based On, la posibilidad de basar estos User Control en ciertas libraries. ¿Qué es el Based On? Es una propiedad que tienen los objetos User Control que nos va a permitir a nosotros decirle a qué base library o de qué base library va a tomar ese User Control su estilo, su layout y su UI, ¿no? O habrán visto en todos los tracks de diseño que hubo y en muchas tablas relacionadas el concepto de Design System, cómo está de moda hoy el uso de Design System, se hace cada vez más necesario tener un Design System. Y también existen fabricantes que son CSS Frameworks, como ser Semantic UI, Bulma, el mismo Bootstrap, que está integrado a GeneXus. Son todos fabricantes que nos ofrecen a nosotros ciertas pautas sobre cómo tienen que lucir nuestras interfaces, cómo tienen que lucir los controles que utilizamos. Así que el User Control permite esa posibilidad de ser basado en una base library. Hago un paréntesis para explicar brevemente qué es una base library. Una base library es un conjunto de archivos estáticos generalmente, JavaScript, CSS en la mayoría de los casos, imágenes y otros recursos que va a utilizar este User Control. ¿Cómo se empaqueta eso? Es un archivo zip que se va a descargar desde el sitio del fabricante que decidamos utilizar, se le va a cambiar la extensión, se le va a poner una extensión .gxlibrary. Entonces, de esa forma, el IDE GeneXus sabe que ese archivo tiene que ser desempaquetado luego en el directorio de la aplicación y lo deja disponible para que nosotros podamos utilizarlo en el objeto User Control. Server-side rendering. Estos controles permiten ser rendereados del lado del server. Si desarrollaron controles de UI de la forma tradicional,
habrán visto que si querían modelar un HTML tenían que generar un buffer HTML programado en el JavaScript, ¿verdad? La posibilidad que nos ofrece estos controles es de ser rendereado el HTML del lado del server. De esta forma obtenemos una performance de carga mucho mejor. Si tenemos objetos con una interfaz bastante pesada, con una carga grande de controles, en el caso de los User Control 2.0 va a ser mucho más rápida esa performance de carga. Y por último, y no menos importante, el Base Control Type Property. El User Control también tiene una propiedad que le permite decirle al User Control qué control default de la toolbox de GNexus va a ser. Si vieron algunas charlas anteriores que se dieron durante el día de hoy, habrán visto que en el caso del Design System se le podría decir qué tipo de control es y en base a ese control él iba a ser dibujado de cierta forma. Bueno, en el User Control esto también es posible. Le vamos a decir a nuestro User Control, por ejemplo, si queremos modelar un botón, le vamos a decir que el Base Control Type de dicho control es un button. Actualmente tenemos soporte solamente para button. Pensamos extender esto a todos los controles estándar de GNexus, incluyendo las grillas en un futuro no muy lejano. Así que esto también es muy importante. Respecto a la anatomía del control, ¿cómo está compuesto este objeto? Son dos partes principales. La primera de ellas es el Screen Template, que lo que nos permite es ese modelado nativo de UI, ¿no? Vamos a tomar cierto código HTML, ya sea de un sitio de uno de los frameworks que comenté recién, o un HTML creado por nosotros mismos que el equipo de diseño nos sugiere a la hora de realizar un control de UI, ¿no? Entonces vamos a tomar esta sección del User Control para hacer ese copy-paste de código HTML nativo y así modelarlo dentro del objeto. Otra de las secciones importantes que tiene es la sección Properties, que sirve básicamente para dos cosas. La primera, para modelar ese dinamismo en los datos que queremos, para parametrizar esos datos. Y la segunda es para darle potencia de scripting al control. Si queremos modelar ciertos scripts, ciertos JavaScript dentro del User Control, lo vamos a tener que realizar dentro de la sección Properties del objeto. ¿Bien? Veamos el caso del Screen Template, digamos. ¿Qué podemos hacer allí? Este caso que les estoy mostrando es el control card del framework de Semantic UI. Bueno, Semantic UI lo que dice es establece una serie de pautas para que sus controles luzcan de la forma que vemos ahí, ¿no? Van a ver que ese HTML que está a la derecha del control también tiene una serie de clases, de estilos, CSS, que son propios justamente del framework de Semantic UI. Entonces, cuando nosotros querramos obtener un layout similar al de esta card, además de modelar ese HTML en el control, necesitamos utilizar la Base Library generada en base a los archivos que nos da Semantic UI. ¿Cómo queda esto modelado del lado de GNexus? Exactamente igual a como lo ven en el sitio del fabricante. Vamos a copiar y pegar ese HTML dentro de la sección Screen Template y de esa forma ya tenemos el layout que estamos buscando, ¿no? Las properties. Dentro de las properties del objeto encontramos los tipos básicos, que ya estamos acostumbrados a ver en GNexus, character, numeric, boolean. Tipos un poco más complejos, como ser el enumerated domain, que nos permite establecer una lista de valores, ¿no? Y el SDT, el structured data type, que nos va a dar esa potencia de iteración de una lista de datos que vamos a popular ya sea de un servicio REST, de la misma base de datos o como quieran ustedes. La manera en la que va a ser escrita la propiedad, la sintaxis, es esa que ven ahí. La propiedad dentro de una doble llave. Esta doble llave viene de Mustache. El User Control internamente usa Mustache, que es un lenguaje logicless. Esto quiere decir que no se puede realizar lógica muy compleja dentro de Mustache, pero nos permite justamente darle dinamismo, iterar esas listas que mencionaba anteriormente y bueno, chequear, por ejemplo, valores booleanos, ¿no? Por un true o por un false. Ahí lo que vemos es un ejemplo de cómo está determinada cada propiedad, el name, el age, la sintaxis es la misma. Lo único que diferencia un character de un numeric va a ser cuando nosotros definimos un valor default para la propiedad. Si nosotros ponemos name, dos puntos y un string, GNexus va a interpretar que esa propiedad justamente es un string. Si nosotros ponemos age, dos puntos, 27, va a inferir que esa propiedad es un numeric. El boolean es lo mismo que el caso anterior, pero lo precede un hashtag. El enumerated domain es una lista de valores separadas por un pipe. Y el SDT es un tag de apertura y un tag de cierre que nos va a permitir a nosotros saber sobre qué sección del código HTML el control va a estar iterando. ¿Bien?
Veamos el caso práctico de Semantic UI, como les comentaba recién. Aquí tenemos el screen template que copiamos del sitio. Y lo que vamos a hacer es darle dinamismo mediante propiedades, ¿no? Ahí tenemos una serie de propiedades definidas y lo que vemos en el recuadro rojo en este caso es el ejemplo del user photo, ¿no? Lo que vamos a cargar ahí es la ruta a la imagen de ese usuario. Y si ven por ahí abajo también, adentro de un div hay un evento on click, porque el user control también puede definir eventos. Del lado del objeto que utiliza este user control, en este caso un web component, lo que vamos a hacer es cargar propiedades como estamos acostumbrados a hacerlo en GNexus. En el evento load, en este caso, yo lo que estoy haciendo es inicializar esas propiedades de mi control card con atributos de la base de datos. Y bueno, ahí cabe destacar que yo lo que recibo por parámetro es el ID del usuario y de esa forma yo puedo, digamos, utilizar todos los atributos correspondientes a ese usuario que recibo. Por ahí abajo también vemos el evento on click programado. Y lo que tienen que prestar atención ahí es que es el evento on click perteneciente al user control que se llama user information card en este caso. ¿Bien? Lo que va a hacer ese evento es invocar a la transacción de usuario en modo update y le va a pasar por parámetro el identificador del usuario que yo quiero modificar. Finalmente, para cerrar el tema de las properties, esta es la definición que hace GNexus automáticamente a la hora de definir propiedades. En este caso, quedaron todas definidas como string porque yo no establecí un default value para las properties, pero esto tranquilamente puede ser modificado directamente dentro del tag. Cambiamos el type string por el tipo que ustedes quieran. ¿Cómo se manejan los eventos en un user control? Y esta es una pregunta bastante recurrente, por eso me gustaría explicarlo brevemente. Lo que vemos arriba es un snippet de un código de un button que utilicé a modo de ejemplo, que tiene programado un evento click, lógicamente. Ese evento click es el que vemos en la imagen de abajo, definido en la sección properties también. Es un tag event que va a tener un name y que va a tener un on. ¿Qué es ese on? Es el trigger que va a disparar ese evento. ¿Cómo funcionan los eventos del user control? Los eventos de user control son los mismos eventos que tiene el HTML DOM. Que el HTML DOM básicamente, digamos, es una API que nos permite trabajar con HTML, el Document Object Model. Entonces, todos aquellos eventos que estén disponibles dentro del DOM los vamos a poder utilizar en el user control. On click, on blur, on hover, bueno, todos los on que se les ocurra que están en el DOM los vamos a poder usar. Esta sería la parte de programación del objeto que utiliza el user control, en este caso un web panel. Y lo que vemos ahí es simplemente la programación del evento click del user control que se llama botón 1. Y esto simplemente muestra un mensaje. Method handling. ¿Cómo manejamos métodos dentro de este objeto? Hay dos tipos de métodos que podemos utilizar en el objeto user control. Métodos privados, que van a ser métodos que va a ejecutar GNexus automáticamente en determinado momento. Métodos públicos, que los podemos declarar nosotros explícitamente en nuestro código, en el código de nuestros objetos. En el primer caso, el método privado se modelaría de esta forma. Es un tag script, como el tag script que estamos acostumbrados a ver en HTML, que tiene un nombre. En este caso initGrid, porque yo usé este método para inicializar una API de grillas en la cual estuve trabajando. Y tiene un when. ¿Qué es ese when? Digamos, bueno, es básicamente lo que explica ese texto en gris que ven al costado. Es en qué momento va a ser disparado ese método privado. Ahí vemos que dice when after show. ¿Qué significa el after show? Que este método va a ser ejecutado una vez que el DOM, el HTML DOM, sea cargado. Y eso nos va a permitir a nosotros manipular ese HTML luego. Es necesario, si queremos manipular ese HTML, que la inicialización se haga en el after show. También existe el before show para la propiedad when del user control. Yo no he encontrado todavía una aplicación práctica para usar el before show. Generalmente utilizo el after show porque justamente estoy manipulando el HTML que escribo ahí. Respecto a los métodos públicos, tiene una sintaxis similar. Es muy parecido al script del método privado. La única diferencia que tiene es que tengo la posibilidad de recibir parámetros y no tiene ese atributo when que le determina en qué momento tiene que ser disparado, sino que lo voy a disparar yo en mi código en el momento que lo considere necesario. ¿Bien?
En este caso es un script, es un método que hace un show image, que muestra una imagen, y que recibe como parámetro la URL de la imagen y su índice. Y bueno, ahí hay un código JavaScript después que hace cosas, simplemente puse un par de líneas a modo de ejemplo. En el objeto GNexus, que utiliza el control, en este caso también es un web panel, ahí en el recuadro rojo vemos cómo se invoca ese método, ¿no? El nombre de mi user control, y en este caso mi grilla, que se llama MasonryGrid, showImage, que es el método que estoy queriendo utilizar, le paso como parámetro la URL y el índice de mi elemento. Y este ejemplo también tiene otra particularidad que no fue intencional, fue sin querer, que ese método está invocado dentro del evento click del mismo user control, ¿no? Así que podemos combinar eventos y métodos. ¿Me siguen hasta ahí? Y ahora viene la parte más divertida, que es la grilla web del evento, ¿no? ¿Cómo hicimos para modelar esta grilla, para crear la grilla? Y como les dije, es 100% un user control. Lo que hace la grilla básicamente es utilizar un SDT cargado por un JSON que me provee un servicio REST. Ese SDT está bindeado al control, o sea, está mapeado a mi user control. Y lo que hago yo después en el user control es utilizar los datos que me da ese SDT para generarlos de la manera visual que me propuso en este caso el equipo de diseño. Acá no trabajamos con frameworks del mercado, sino que fue nuestro equipo de diseño quien nos propuso el modelado de esa grilla. Y lo que vemos aquí es una imagen de una aplicación web que se llama Abstract, que fue la que utilizamos en las diferentes iteraciones con el equipo de diseño. Y lo que ven ahí, digamos, es una imagen de una versión preliminar de esa grilla, que como vemos quedó, no es para alardear, pero quedó bastante parecida a lo que dijeron los diseñadores, y eso no es cosa fácil de hacer. Así que estamos bastante contentos y les voy a mostrar cómo funciona esa grilla. Acá tenemos GNexus, en este caso es B16 Average 5. Esta es mi KB de la grilla. Y lo que tengo acá, perdón. Ahí estamos. El IDE GNexus, B16U5 como les dije. Y esta es la KB. Es una KB súper simple, tiene re pocos objetos, tiene algunos procedimientos ahí que utilicé yo para validar el servicio, pero si se quiere, la clave de esta KB son dos cosas. El user control en sí y un SDT. ¿Cómo se hace el binding de ese SDT al user control? Vamos al user control que está en nuestro objeto web panel y aquí vemos que en una propiedad que yo definí de tipo SDT tenemos esa asignación del SDT en el control. La variable esa justamente está basada en ese SDT. Este SDT es el secreto de los datos, digamos. Le agradezco también a las chicas de desarrollo interno, que fueron las que me dieron una mano para lograr hacer esto. Y bueno, entonces nosotros consumimos un servicio REST que nos provee la base de conocimiento del backend GNexus, y lo que hicimos fue ejecutarlo desde aquí con un HTTP client, todos lo deben conocer, y popular ese SDT, ¿no? Aquí vemos ese código. Acá tengo, digamos, los datos de mi servicio, hago la carga y asigno mediante un from JSON, digamos, al SDT el resultado de eso. El SDT básicamente lo que tiene es una colección de salas, las salas que tiene el Radisson donde se está llevando a cabo el evento. Para cada sala vamos a tener una sesión, no puede haber más de una sesión en una misma sala, entonces tenemos esa serie de salas aquí, que es una collection. Para cada sala tengo un título, digamos, tengo ciertos atributos de tipo boolean que me van a decir, por ejemplo, cuándo es un break, cuándo no es un break, cuántas columnas tiene que crecer esa sala, porque como todos saben, los ballroom del segundo piso se convierten en un gran ballroom en determinados días. Entonces, yo necesito saber cuántas columnas tiene que crecer ese elemento, tengo que saber cuántas filas crece, por ejemplo, con esta propiedad booleana, para saber cuándo un track, cuándo una charla dura más de 30 minutos para poder crecer hacia abajo, etcétera. Hay un montón de atributos boolean que a mí me van a permitir, digamos, darle esa configuración de UI al control como me lo dieron en diseño. Una vez que recorremos, digamos, la sesión, tenemos una lista de speakers, una colección de speakers.
aquí, porque puede haber más de un speaker para una sesión. Cada uno de ellos tiene su name, bueno, su compañía, su foto. Lo mismo con los tracks. Cada sesión está traqueada, tiene una serie de tracks. Vamos a tener su name y su color. Esto es un código de color que me pasa el servicio. Yo después, mediante un CSS, modelo ese color. Y aquí está el grid. El grid es un user control. Esta es una tabla que muestra los títulos de las salas, digamos, los nombres de las salas. Y el secreto está acá. Acá empezamos a iterar SSDT con esa sintaxis que le comenté, el tag de apertura y el tag de cierre. Entonces, bueno, para cada sala vamos a chequear mediante esos booleanos, digamos, esas cosas que yo quería saber para saber qué estilos aplicar, cuándo poner un break que hace un column span, digamos, que crece en todas las columnas, porque el break ocupa todas las salas, bueno, cuándo tiene que crecer en filas, alguna otra consideración adicional que necesitaba yo para aplicar los estilos. Y bueno, un atributo, parte de SSDT, digamos, es el session title. Aquí vamos a poner el título de la charla. ¿Bien? Una vez que tenemos eso, vamos a iterar otra lista dentro de SSDT, de la misma forma que hicimos con la lista inicial, digamos, con la lista de sesiones, y vamos a iterar esta estructura HTML que corresponde al modelado de la parte de los speakers. Esa foto redondeada, su nombre y su compañía. Vamos a hacer esto para cada uno de los speakers que pertenezca a esa sesión. Y vamos a hacer lo mismo con este código HTML, que en este caso es un paragraph, no tiene mucha ciencia. Y vamos a iterar también para cargar toda esa serie de tags correspondientes a los tracks de esa sesión. Lo que hay acá abajo es simplemente una validación que dice, si no viene ningún dato en SSDT, o sea, si se me acabaron las charlas del día, mostrar una imagen que dice, bueno, nos vemos mañana, nos vemos en el próximo evento o lo que sea en ese caso. Así que esta es la KB del grid. Vamos a ejecutarla y vamos a ver cómo luce. Y ahí está exactamente el mismo grid que ven en la pantalla de abajo. Puede llegar a haber alguna leve diferencia de diseño ya que está optimizada para cierta resolución, pero aquí tenemos el grid en acción. En el caso de esta grilla, como les dije, yo no utilicé un CSS Framework ni utilicé recursos de terceros, sino que la programé yo a mano, escribí el HTML a mano, escribí el CSS a mano y bueno, logramos un resultado bastante bueno y estamos muy contentos con la potencia que nos dio el User Control en este caso. Para ir cerrando, cuando el proyector me lo permita. Una vez que vimos esto, les voy a contar qué es lo que se viene, qué tenemos pensado respecto al objeto User Control y a toda esta parte de modelado de UI mediante este objeto. Extender el soporte del Base Control Type. Queremos tener soporte para todos los controles estándar de la Toolbox GNexus. En este momento solamente botones. Queremos tener todos los controles estándar para lograr tener ese mapeo que hablábamos hoy y poder generar esos controles estándar de la forma que nosotros queremos con el HTML que hayamos modelado en el User Control. Acá también están incluidas las grillas en una próxima iteración también. Un User Control Preview. Vamos a poder hacer un preview de nuestro objeto User Control dentro del IDE. Esto también acorta muchísimo los tiempos de desarrollo, nos da un feedback constante sobre los cambios que estamos haciendo, así que me parece una herramienta súper útil, también la vamos a tener. Y por último, mejoras en el editor. Vamos a tener un editor más potente que nos va a dar, por ejemplo, autocomplete de funciones y de propiedades del JavaScript que estemos escribiendo. Visualmente va a estar mejor, así que creo que también esto mejora muchísimo la productividad y sin duda que va a ser una mejora muy importante. Así que bueno, como dice el claim de este evento, somos constructores. Comencemos a construir, utilicemos estas nuevas herramientas, anímense a hacer controles, está súper bueno, es súper divertido y sin duda que nos van a dar una mucho mejor usabilidad y una mejor experiencia de usuario en nuestras aplicaciones. Muchas gracias.